Buenos días, mis queridos hermanos. El Señor los bendiga. Qué alegría verles nuevamente por estas pantallas. Ya estamos al final. Este es nuestro penúltimo devocional de esta gran aventura de 40 días con propósito, donde al final de este devocional ya tenemos que tener una idea cuál ha sido el propósito de nuestra vida. Hemos navegado varias semanas, varios días, ya casi mes y medio, descubriendo el propósito de nuestra vida. Entonces, el Señor nos hizo con un propósito, nos salvó para su gloria, pero también nos hizo con una misión aquí en la tierra. Y por eso estamos hablando del propósito número 5, que es hecho para una misión. Hoy vamos a ver el día 39 y es equilibra tu vida. De verdad que tenemos que ser equilibrados para poder entender la voluntad del Señor. Entonces es indispensable entender y calificar nuestras prioridades para así mismo tener una vida equilibrada. Como dicen los dietistas, come de todo, pero come bien. Come de todo, pero en justas proporciones. Todo se puede disfrutar, pero hay que hacerlo con equilibrio. Entonces, la razón del cristiano es que tenemos una misión específica y para poder cumplir esta misión específica tenemos que equilibrar nuestra vida. Pues nuestra vida es como un pentatlón, ¿no? Que son como 5 pruebas. Aquí hemos pasado por 5 propósitos y este último que es la misión de nuestra vida. Y hay que mantener un balance, ¿no? Entonces vamos a descubrir cómo es este balance con estos dos versículos. Primero, hay un gran mandamiento. Y segundo, hay una gran comisión. El gran mandamiento lo podemos ver en Marcos capítulo 12 de la palabra del Señor, versículo 30 y 31. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí el Señor Jesucristo resume el gran mandamiento y vamos a ver cuál es la gran comisión. Está en Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Estas citas aquí en adelante son de la Reina Valera. Dice lo siguiente, versículo 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos un gran mandamiento, pero tenemos una gran comisión o una misión, para podernos entender un poquito. El gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Este fue el propósito número 1, que fuimos creados para agradar a Dios. También vemos en este versículo, y a tu prójimo como a ti mismo. Fuimos formados para servir. Este fue el propósito número 4. También la palabra de Dios dice, id y haced discípulos. Eso fue hecho para una misión, que es el propósito número 5. También dice el versículo, bautizándolos. Esto tiene que ver con el propósito número 2, hechos para la familia de Dios. Y el resto de la palabra de Dios dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, creado para ser como Cristo. Fue el propósito número 3. ¿Sí ven cómo los propósitos están entrelazados los unos a los otros? Porque finalmente debe haber equilibrio de un gran mandamiento, pero también de una gran comisión. Pues para mantener el equilibrio en todos los propósitos, tenemos que seguir algunos consejos. Hay que entender que somos peregrinos por esta tierra. Y la verdad, con respecto a la eternidad, nuestra vida es muy corta, 80, 90 años, no sé.
Todo lo que aprendemos lo ponemos mejor en práctica con ayuda a los demás, con el resto de los hermanos, con el apoyo que nos podemos brindar los unos a los otros y con esa fuente de consejo y de experiencias que es gratificante cuando nos hablamos los unos a los otros. Tenemos que evaluar nuestra vida espiritual con regularidad, pues de la misma manera que para mantener nuestra salud física, cuando nos vamos a hacer un chequeo médico, nuestras vidas deben estar en una constante examinarnos hacia adentro espiritualmente. Tenemos que evaluar. Si le hemos fallado al Señor, tenemos que entender que abogado para con Cristo tenemos a Jesucristo. Por eso es indispensable cada vez que pequemos ir a la cruz nuevamente para ponernos de acuerdo. Eso es evaluar nuestra vida espiritual diariamente. No podemos olvidar que debemos vivir una vida santa apartada del mal, porque esto agrada a nuestro Dios. Pero también tenemos que entender que si pecamos, abogado para con Dios tenemos. Tenemos que enseñar a otros. Ese es el equilibrio de la vida. No estamos siendo discipulados y estamos recibiendo para quedarnos con esto. Tenemos que enseñar a otros el conocimiento que hemos recibido de parte de nuestros maestros, de parte de aquellos que nos enseñan con gran actitud y con gran valentía. Pues ahora que entendemos el equilibrio que tenemos que guardar con estos propósitos en nuestra vida, pues es nuestra responsabilidad hacer esto. Tenemos que transmitir nuestro conocimiento de Dios a otras personas. El miércoles pasado, la oración de un hermano era: Señor, envíanos un discípulo. Tenemos que estar en constante oración para que Dios nos envíe un discípulo. Nuestra misión no está en calentar las sillas de la iglesia. Nuestra misión está en tener una participación activa, fructífera dentro del cuerpo de Cristo, para que asimismo Dios pueda bendecir su palabra y esparcirla por todos lados. Jesús oró antes de ser entregado y crucificado diciendo: todo está consumado. ¿Qué significa eso? No tenemos que hacer otra cosa más que poner en práctica las palabras del Señor Jesucristo, las cuales son recordadas por medio de su Espíritu Santo para hacer toda buena obra que está preparada de antemano desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ella. Tenemos una misión, mi querido hermano. La misión no es respirar, la misión no es existir, la misión tiene que ser propositiva. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás evangelizando? ¿A quién estás enseñando la Biblia? Por lo menos tiene que ser a tu familia, a tus hijos, porque si no, estamos siendo cristianos sin fruto. Tenemos que resolver una pregunta. Pues esta se la planteamos a ti, mi querido hermano. ¿Ya descubriste el propósito por el cual fuiste creado? Respóndete en 5 segundos. Aquí espero. Si aún no has entendido o no has descubierto el propósito de Dios para tu vida, estamos a tiempo mientras estemos vivos. Porque podemos ir al cielo, es una gran verdad. Cristo nos ha elevado a esos lugares altos y sublimes. Pero cuando estemos delante de Él y mostremos nuestras manos, ¿qué le ofreceremos? Señor, compartí tu evangelio. Señor, serví a la iglesia. Señor, ayudé al desvalido. Señor, prediqué tu palabra. Señor, aconsejé a otros. Señor, oré por mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. No nos podremos presentar delante de Dios con las manos vacías. Tenemos que tener la meta de nuestra vida de descubrir el propósito. Y nuestro propósito no puede ser pasivo,
sino debe ser activo, participativo y fructífero, porque tenemos el Espíritu Santo, el cual nos ayuda y nos testifica y nos enseña todos los días qué es lo que tenemos que hacer para nuestro Dios. Yo personalmente agradezco a todos por haber trasegado en estas semanas y espero que este devocional haya sido fructífero para tu vida, que no haya sido un tema más para capitalizar en tu cerebro y para que esa semilla termine en nada, sino que sea una semilla pequeña que dé fruto al 100%. Mi querido, te amamos con el amor del Señor. Espero que descubras tu propósito y en las siguientes semanas seguiremos haciendo otros devocionales. Oremos. Padre querido, muchísimas gracias porque sabemos que nos tienes con una misión en nuestra vida. Ayúdanos a descubrir esa misión. Ayúdanos a entender ese gran mandamiento y ayúdanos a cumplir esa gran comisión por el cual nos pusiste allí en la iglesia. Te alabamos porque tú quieres usarnos para tu gloria, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.